por prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tú vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Jamás podré yo pagar tan grande amor, oh Dios, no habría dinero con que comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algo pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentras tú alejado de Dios, recuerda siempre lo que hizo Él por ti, pues no fue en vano, oh no, lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio por salvarte a ti. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Porque moriste también por mí en cruenta cruz. Me redimiste, oh mi Jesús, en cruenta cruz, en cruenta cruz. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo,
santo es el Señor. Vives para siempre, santo, santo. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón.
que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su espíritu está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca
todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Santo eres, Jehová, recibe la alabanza, recibe la gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria. Maravilloso y poderoso Señor eres, Jehová. Grande eres, Jesús. Jehová. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la honra. Maravilloso y poderoso eres. Grande eres, Jehová. Ante ti estamos, Jehová, en esta noche reunidos, Jehová, como un pueblo para alabar y glorificar y bendecir y adorar tu santo nombre, Jehová, porque tú eres el Kyrio, tú eres la máxima autoridad, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de gloria. Recibe adoración, recibe la alabanza. Aquí hay un pueblo, Padre, que te agradece, Padre, por eso te alaba, por eso exalta tu santo nombre en esta noche, porque se siente agradecido, Jehová, por tu bondad, por tu misericordia, por la familia, por los favores, Jehová, por la salvación, Jehová. Oh, Jehová, gracias, 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 Jehová. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Padre celestial. Aleluya, gloria a Dios, gracias, gracias, gracias por darnos la oportunidad, Padre celestial, después, mi Dios, de un día de trabajo, de un día de afán, papá, de un día de cansancio, Jehová. Gracias por tu darnos, Jehová, esta oportunidad de venir aquí reunidos, Jehová, para alabar y glorificar y bendecir y exaltar tu santo nombre. Gracias por tu fortaleza, gracias por esta reunión, gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche, Jehová, en medio de tu pueblo. Gracias por la libertad que tú vas a traer. Gracias por la sanidad de antemano. Gracias por la llenura, Jehová. Gracias por tu levantar el caído en esta noche. Gracias por tu libertar al cautivo en esta noche, Jehová. Gracias por tu favor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ay, Jehová, gracias, 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 Jehová. Gracias, gracias, Padre celestial. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la honra, recibe la majestad tuya y te pertenece, Rey de reyes, Señor de señores, Dios vivo, Dios soberano, Dios grande, Dios poderoso tú eres, aleluya. Oh, gloria al que vive, santo y poderoso y maravilloso eres, aleluya. Recibe la alabanza, recibe la gloria. Ay, digno, 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 digno y poderoso y maravilloso eres, aleluya. Gloria a Dios, santo eres, aleluya. Hermanos, si ya le presentaste tu necesidad, Dios, aleluya, gloria a Dios. Vamos a alabar, vamos a exaltar su santo nombre en estos momentos, porque Dios se mueve en medio de la alabanza, aleluya. Comienza, comienza, comienza a alabar. Comienza a ese que merece adoración, a ese que te rescató del lodo cenagoso, a ese que te ha hecho favores, a ese que te está dando la victoria arriba de tus enemigos, a ese que escucha y contesta tus peticiones. Comienza a darle gloria, comienza a darle la alabanza, comienza a darle la honra en esta noche. Oh, Jehová, recibe en esta noche, recibe de nuestros labios adoración, recibe la alabanza, recibe gloria en esta noche. Padre, recibe, recibe. Al nombre de Cristo sea la gloria, al nombre de Cristo sea la gloria. Aquel que vive, aquel que reina, aquel que liberta, aquel que bautiza, al Dios que hace milagro y prodigio. Al nombre de Cristo sea la gloria. Oh, Jehová, recibe en esta noche, recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la majestad en esa noche, recibe adoración, recibe, Jehová,
Recibe en esta noche. A ti sea la alabanza, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti Jehová, a ti el Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios de lo imposible, al Dios de milagro, al Dios de vida eterna, al Dios vivo, al Dios que recasta del muladar. A ti sea gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la honra, a ti sea la majestad en esta noche. Recibe en esta noche, recibe la gloria al Dios de milagro, al Dios de prodigio, al Dios que consuela, al Dios que llena. Oh Jehová, recibe, recibe en esta noche, aleluya. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla, sopla, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla, sopla, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Aleluya, gloria a Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, como el día de Pentecostés, sopla, sopla, sopla arriba de este pueblo. Sopla, Espíritu Santo, desde esta noche. Ayer ya pasó, pasó la madrugada del día de hoy, pasó la tarde, Espíritu Santo de Dios, y hoy en la noche. Sopla, sopla, sopla arriba de nuestras vidas, sopla fuego y candela, que queme toda escoria, que queme toda contaminación, que queme toda suciedad. Dile al Espíritu Santo, sopla aliento de vida sobre mí en esta noche. Oh Espíritu Santo de Dios, sopla sobre nuestras vidas, sopla sobre nuestras vidas, sopla sobre nuestras vidas en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Como el día de Pentecostés, necesitamos esa candela, necesitamos ese soplo. Sopla arriba en nuestras vidas, aleluya. Oh gloria, gloria, oh gloria, 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 aleluya. Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla, sopla, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla
sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla, 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 sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla, sopla, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Gloria, gloria, gloria al que vive. Ay, será tu ojos y levanta tus manos. Aleluya, gloria a Dios. Y dile, Espíritu Santo, sopla, sopla en esta noche. Aliento de vida sobre mi vida. Sopla vida en esta noche. Sopla en esta noche. Sopla vida en esta noche. Oh, Espíritu Santo de Dios, sopla en cada vida, sopla en aquellos que no están sintonizando, sopla vida en esta noche, aleluya. Oh, gloria al que vive, gloria al que reina, gloria, 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 gloria. Oh, gloria al que vive, sopla en esta noche, aleluya. Sopla en esta noche, Espíritu Santo de Dios, sopla vida en esta noche, aleluya, aleluya. Oh, gloria al que vive, maravilloso y poderoso eres, Jehová. Ay, Jehová, que sea tú glorificándote. Vamos a hacer, aleluya, una oración por las almas perdidas. Vamos a orar por Teracorá para que sea Dios siguiéndose glorificando, porque vamos a tener una campaña en Teracorá para que sea Dios derribando en Teracorá, aleluya, a ese principado. El trabajo se está haciendo, pero se necesita la cosecha. Hemos hecho el trabajo en Teracorá y vamos a continuar, aleluya, derribando los altares en Teracorá. Padre, mire esas almas, Jehová, que se le ha predicado la palabra, Jehová, que sea tú obrando, Padre, que sea tú redarguyéndole, que sea tú tratando con ese barrio de Teracorá. Padre, Teracorá está en tus manos. Padre, cada alma perdida está en tus manos. Cada alma, Padre, que se convirtió está en tus manos. Padre, síguela trayendo a tus pies, Jehová, y dale la victoria a tu pueblo. Teracorá lo declaramos para ti y te damos la gracia por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a seguir haciendo en Teracorá, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios. Y todos estamos contentos por estar en la casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Abre tu corazón para Dios, porque Dios se mueve en medio de la alabanza. Por lo más que esté cargado, deja la carga a los pies de Dios en esta noche y disponte para no salir igual de este lugar. Tú tienes que usar tu voluntad en esta noche, porque Dios se mueve en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Y con nosotros, con una porción de la palabra, nuestra hermana Santa. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sigan alabando al Rey de Reyes, Señor de Señor, porque Él está aquí. Su presencia está aquí en medio nuestro. Oh, gloria al que vive, gloria al que reina por los siglos de los siglos. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Mis hermanos, vamos a leer la santa palabra en Habacuc 3:17. Habacuc 3:17. Y pongámonos de pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios, santo Dios. Gloria, 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 gloria. Alabanza, alabanza, alabanza. Santo y poderoso eres, mi Dios. Maravilloso eres. Mis hermanos todos lo tienen. Cuando todos lo tengan, tengan un amén, pero fuerte. Gloria a Dios.
La santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haga frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, pidámosle a Dios para que no tengamos la fe que tuvo el profeta Habacuc. Hermano, aunque te pasemos prueba, confiemos en el Rey de Reyes, Señor de Señor. ¿Por qué no nos abandona? Hay veces que estamos en una prueba tan grande que pensamos que Él no está, pero Él está con nosotros, porque Él nos prometió que estará con nosotros hasta lo confine, ¿ok? Hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Oh, Señor, ayúdanos cada día más, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Oh, tú eres grande, poderoso y maravilloso. Oh, Señor, que esta palabra pueda, Señor, edificar a los que estamos en prueba, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios prospere su palabra en esta noche en cada corazón. Con nosotros con una alabanza nuestra hermana Marlene Margarita. Y alabe al Rey de Reyes y Señor de Señor. Gloria a Dios. Dios bendice la mi rumana y que está viva y en su nombre y en su gloria y nosotros con el Cristo de la gloria. Dios bendice la cara una trove, la que nos va a cantar con libertad para el Señor. Pues merece tu gloria, tu honra, tu alabanza y adoración. Amén. Dios nos va a cantar para este momento aquí, Dios. Oh, nos va a adorar, nos va a bendecir, nos va a glorificar o santo nombre. Bisogno, como estamos solemos ser y no tiene otro para igualarlo. Tapesai no estamos delante un momento más. Toma dominio y control. Toca las cuerdas vocales. Láganos cada un poco comprender y entender que nos está cantando, papá. De nombre de un único yo amado. Gloria al Señor. Gracias a Dios amado. Láganos va a cantar bajo la sombra de Pedro. Bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. No era la sombra, tampoco Pedro. Era que, gloria a Dios, bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno, Nazareno,
quiere tocar. Ele quer tocá-lo. Él te quiere bendecir. Ele quer bendicioná-lo. Él te quiere sanar. Ele quer saná-lo. Él te quiere llenar. Ele quer llená-lo. El Nazareno está aquí. O Nazareno está aqui. El Mesías está aquí. O Messias está aqui. El Redentor está aquí. O Redentor está aqui. El que salva está aquí. Tu está salva está El que aqui. liberta está aquí. A liberdade está El aqui. que levanta está aquí. Tu está lá, está aqui. El que rompe cadenas está aquí. Tu está quebra cadeira. Oh, a su nombre la gloria. A su nombre la gloria. El Señor está aquí en este O lugar. Senhor está aqui nesse lugar aqui. Oh, gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos. Deus bendicionar minha irmã. Dios bendiga a todos aquellos que están en sintonía en esta noche. Deus bendicionar todos os que estão em sintonia boa noite. Amén. Una vez más, bienvenido a la casa del Señor. Dia mais, bem-vindo em casa do Senhor. Abrimos nuestra palabra en esta noche Nós abrimos palavra boa noite. en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Em 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Trabajar para el Señor. Traja para o Senhor. Alabanza al Señor. Dios es bueno. Deus está bom. Dios es maravilloso. Deus está maravilhoso. Gloria al Señor. Doy gracias al Señor Então, amadanki na Senhor, que Él me salvó, que ela salvar-me. que Él llegó a mi vida a tiempo. Ela chega na minha vida na tempo. Doy gracias al Señor Então, amadanki na que el Senhor, Espíritu Santo me convenció. Espírito Santo a convencer-me. Amén. Que Él no tuvo que sacarme Eu não me será sacar-me de las drogas, por droga, del por alcohol, alcohol, de tantas de cosas tanto coisa. en el cual el diablo quiere destruir la juventud. De qual diabo quer destruir juventude. Doy gracias al Señor Então, amadanki na que con mis Senhor, 23 años com 23 me anos, tocó, ela tocar-me, me convenció me convenceu-me. y yo entregué mi vida al Señor. vai entregar minha vida na Senhor. Gracias, oh Dios. Thank you, Deus. Gracias, Padre. Thank you, Tata. Trabajar para el Señor. Traja para Senhor. Y estoy tan agradecido al Señor. Está sendo agradecido na Senhor. ¿Cómo podré yo pagar al Señor Como me por paga Senhor, lo que Él me ha dado? lo qual que ela do nome. ¿Cómo podré pagar al Como Señor me por paga Senhor, una salvación salvação tan grande, assim na grande, inmerecido? inmereci. Alabanza al Señor. No tengo para pagar al Não Señor tem como para pagar Senhor. todas las veces que me ha perdonado, Leviana que ela me perdona. ha levantado, me ha limpiado, me ha tocado. Por eso he dedicado mi vida al Señor. Pensei, mas dedicar minha vida na Senhor. 1 Timoteo 3:1 dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 3:1, a palavra do Senhor te avisa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nome de Tata, de Yu, Espírito Santo. Palabra fiel. Palavra fiel. Si alguno en el obispado buena obra desea. Se homem está aspirando e puesto de anciano, está bom trabalho e está desejado assim. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta preciosa noche. Irmã, por cinta de a noite precioso aqui. Cada noche que Dios te permite usted ver Cada noite que Deus permitiu o es una preciosa noche. está uma noite preciosa. Cada día, Cada dia. cada momento Cada momento. que puedes respirar, Como a roceia. dele gracias al Señor. Llama danke na Senhor. Dele gracias a Dios. Llama danke na Deus. Trabajar para el Señor, hermanos. Trapa Senhor, meu irmão. Hemos empezado el domingo. El domingo en la mañana corto, así tocante este tema. Já domingo manhã nós vamos começar cortico assim com o tema aqui. Y vamos a continuar. E Amén. nós vai seguir com ele. Trabajar para el Señor. Trapa Senhor. El pastorado O pastorado es una manera de trabajar para el Señor. está uma maneira de trabalhar para Senhor. Alabanza a Jesús. Y como ya dije, De maneira mais bisacaba. estoy muy agradecido al Señor. Está roupa agradecido na Senhor. Amén. Él, hermana Elena también, gracias al Señor, que somos dos. Nós está dos. Hermana Zahara también, somos Nós está tres. três. Amén, 4, 5, aleluya, somos amén, 6, amén, somos amén, 7. aleluya. Señor, tu iglesia está agradecida. Tu iglesia Tu está pueblo está agradecido. agradecido. pueblo está Y agradecido. rabababababashea. Y rabakibabababashea. Aleluia. Danke Senhor. Ahora avanza el Señor. Podemos testificar Por testificar. que su bien, el bien y la misericordia de É Dios, bom e a misericórdia de Deus. amén, están con Está nosotros. conosco. Alabanza al Señor. Y Él nos permitió estar en su Ela casa. permitiu nós estar em sua casa. Y queremos estar en su casa por largos días. E nós queremos estar em sua casa para todo dia, não. Yo quiero que hasta la muerte, Me quer para ter morto. hasta el rapto, Ter que rapto. Jehová sea mi pastor. Senhor, lá também pastor. Aleluya. Porque si Dios es tu pastor, Então, se Deus está bom pastor, nada te faltará. nada lá não faltava. Nada te faltará. Nada lá não faltava. Nada te faltará. Não te falte nada. Alza tu mano y declara. Alza tu mano y declara. Y rabasea. Aleluia.
Cristo vive. Oh, alabanza al Señor. Dios es bueno. Deus está bom. Y para siempre su misericordia. Misericórdia está para sempre. Dios es maravilloso. Deus está maravilloso. Palabra fiel, dice la palabra de Dios. A palavra do Senhor está dizendo, palavra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Se homem está aspirar para o puesto de anciano, está bom trabalho. El que tiene deseo para trabajar para el Señor, deseo para trabalhar, Senhor. Dios dice, Dios te avisa. su palabra dice, Su palabra te avisa. buena obra desea. Bom obra está desear. El que desea trabajar para el Señor, desea de trabalhar, Senhor. Dios se agrada. Dios está agradado. Dios está contento. Dios está contento. Porque la iglesia es de Dios. A sua igreja está de Deus. Alabanza al Señor. Amén. A veces hay personas, creo que ustedes no, dicen la iglesia del pastor Menchey. A igreja de pastor Menchey. El pastor Menchey no tiene iglesia. Pastor Menchey no tiene iglesia. Es la iglesia de Dios. Es iglesia de Dios. El pastor Menchey trabaja para el Señor. Pastor Menchey trabaja para el Señor. Amén, hermanos. Siempre trabajaron para el Señor. Siempre va a trabajar para el Señor. Nadie me tenía que pedir. No me pedir. Allí yo estaba. ¿Por qué? Porque estoy agradecido al Señor. Soy agradecido al Señor. De sentir su presencia. De su presencia. De lo que Él ha hecho en mi vida. Lo cual él hace de lo que Él está haciendo en mi vida. Lo cual está haciendo de estoy mi vida. agradecido al Señor. Estoy agradecido al Señor. Cuando alguien te hace algo, hermanos, algo bien, algo bom, usted nunca lo olvida, ¿no? Nunca botar luz de self, no. Usted está agradecido eternamente. Usted queda eternamente agradecido. Alabanza al Señor. Imagínense Dios. Imaginaba Dios. Alabanza al Señor. Nadie me pudo rescatar, solamente Dios. Él me convenció. Yo estaba detrás de imágenes y de parrandas. Porque los dos van juntos. Alabanza al Señor, ¿o no, hermanos? Pero Dios me sacó de allí, abrió mis ojos, me dejó ver la verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué puede ser más importante que servir al Señor? Alabanza al Señor. ¿Qué? ¿Qué? Alabanza al Señor. Dios es maravilloso. Dios está maravilloso. Dios es grande. Dios está grande. El que anhela obispado, buena obra desea. Bom obra está desear. Para el Señor. Señor. Cristo vive. Cristo está viva. Amén, hermanos. Amén. Y todo lo que hacemos para el Señor, lo cual que nos hace para el Señor, amén, le agrada a Dios. Agrada a Dios. Lo que usted está haciendo para la iglesia. Para la iglesia. Y la iglesia es de Dios. Está de Dios. Amén, hermanos. Y Pablo que escribe a Timoteo, a Tito también, amén, y para instruirles cómo hay que tratar la iglesia, cómo hay que guiar la iglesia, porque la iglesia tiene sus reglas, tiene su estructura, tiene su doctrina. No es un lugar de propia complacencia. La iglesia no es un lugar para complacer, para complacer a ustedes. La iglesia es un lugar donde se propaga el evangelio. Es un lugar de salvación, de restauración, de predicar la palabra de Dios. Le gusta a quien le guste o no, hay que predicar la palabra. Alabanza al Señor, ¿o no? La religión nos tenía engañado, hermanos. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, nos confrontó con la verdad. Y nos dijo, tú estás perdido. Ya tú estabas perdido y estás perdido. Alabanza al Señor. Y era cierto. Estoy contento que me hablaron la verdad. Cara a cara. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuánto está contento? Que no vinieron con liviandad a su vida. Buena obra desea. Mira lo que dice, hermanos. Y después vamos a ver
estas semanas, amén, los requisitos también. Pero miren el versículo 14, el trabajar para el Señor. Pablo dice a Timoteo en el versículo 14, después de darle instrucciones, amén, para el carácter de los que trabajan para el Señor. Alabanza al Señor, amén. Él describe ahí el carácter, amén, de los que trabajan para el Señor. El 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Timoteo. 15, para que si tardo, mas si acaso me tarda, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Alabanza al Señor. Mira lo que dice aquí: columna y baluarte de la verdad. Pilar y sostén de verdad. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no está cualquier cosa. Tal vez usted trate la iglesia como cualquier cosa. Pero la iglesia no es cualquier lugar. La iglesia no está cualquier lugar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente. La iglesia de Dios vivo. Columna, pilar y baluarte y sostén de la verdad, del evangelio. Dios escogió la iglesia, para anunciar el evangelio, para alabar al Señor. Adora a tu Dios en esta preciosa noche. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Y este versículo 15 expone la razón porque Pablo escribió a Timoteo esta carta. Amén. Y dice, es la casa del Señor. La iglesia es la familia de Dios. Amén. Nosotros. ¿Quién vive en la calle en esta noche? ¿Todos tienen hogar? ¿O no? Amén. Queremos un lugar para nuestros hijos, ¿o no? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y buscamos lo máximo que podemos pagar, que podemos afford, ¿qué es afford en español? Que podemos no soportar, que podemos cargar financieramente para nuestra familia, ¿o no? Para nuestra familia. Amén. Y así Dios también. Dios sabía de su familia, su iglesia, de sus hijos. Y Él los congrega en su casa, que es la iglesia. Alabanza del Señor. Aleluya. ¿Cuál para alabar al Señor? Y dice que es la iglesia del Dios viviente. Pues el pastor no puede adueñarse de la iglesia. Él vigila la iglesia. Él guía la iglesia para Dios. Amén. El ser un líder, el ser un pastor, el trabajar para el Señor es algo delicado, porque de ti depende la salvación de muchas vidas. Si usted no busca a Dios, si no conoce la palabra, se deje desviar, puede desviar toda una iglesia, vidas que Cristo ha salvado. Amén. Es la casa del Señor. ¿Cómo conducirte a la casa del Señor? Que es la iglesia del Dios viviente. Amén, hermanos. Que es la columna y baluarte de la verdad. De aquí sale la verdad. La palabra del Señor. La verdad que salva. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y para esa institución, para ese cuerpo, usted trabaja. Qué privilegio. Mira lo que dice Efesios 1.
No voy a predicar largo en esta noche. No te predicar largo de noche. Porque este domingo tenemos barbecue. Ya domingo ahora nos tiene barbecue. Y María Ángela tiene que presentar el programa. Y María Ángela me hace presentar el programa. ¿No es ese domingo que es Día de Padre? No. Ah, sí, man. Yo pensaba ya, el Día de Padre ponen barbecue, pero, amén. Dios, perdóname mi pensamiento. Gloria a Dios. Efesios 1. Efesios 1. Alabanza a Jesús. Mira lo que dice el versículo 13. Aquí el versículo 13 avisa. En él también, Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Después de atender el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellar con el Espíritu Santo de promesa. Amén. Después de haber escuchado la verdad, el evangelio de vuestra salvación, al cual Dios ha confiado la iglesia, que anuncia la verdad, que es columna de la verdad, que es baluarte de la verdad. Pilar de verdad. Alabanza al Señor. La iglesia es responsable de la salvación del mundo. Y yo he trabajado y dedicado toda mi vida a la iglesia del Señor. No hombre, no a nadie, a Dios. Y los que también tienen el mismo sentir están contentos conmigo, se unen conmigo para servir al Señor, para trabajar para el Señor. Gloria. Para alabar al Señor. ¿Cuánto para alabar al Señor? Y mira lo que dice. Aquí que te avisa. El versículo 22. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y él somete turcos bajo su pianan. Está hablando del Cristo resucitado y el Cristo que resucita y sentado ya en gloria. Está sentado allá en gloria. El que fue glorificado. El que se sentó a la diestra de Dios. El que fue elevado. Y Dios lo honró. Dios le restauró con su gloria. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. Amén. Dios puso como cabeza de la iglesia. Salvó a sus hijos, salvó a las personas que se convirtieron en sus hijos. Constituyó la iglesia. Dijo, voy a poner a alguien que le guíe a la iglesia. Cristo. Él puso a Cristo como la cabeza de la iglesia. Para Cristo es un honor ser cabeza de la iglesia. Y tal vez usted menosprecie la iglesia, pero es el cuerpo de Cristo. Para alabar al Señor. Y para ese cuerpo yo trabajo. Que Cristo es mi cabeza. ¿Cuál para alabar al Señor? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. 23. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabanza al Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Es la iglesia. Cuando para alabar al Señor. Que es el cuerpo de Cristo. Plenitud habla de algo completo. Mira lo que dice Juan, capítulo 14. Aquí con Juan 4 te avisa. Adora a tu Dios. Adoraba a Dios. Capítulo 15. Juan 5. Gloria a Dios. Versículo 4, mira lo que dice aquí. Versículo 4, aquí que te avisa. Jesús hablando aquí. Jesús papeando aquí. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Y a mí en vosotros. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Y a mí en vosotros.
Cristo es la cabeza. Cristo é cabeça. Pues para permanecer en Cristo, para permanecer en Cristo, usted tiene que ser parte del cuerpo. Você tem que estar parte da curva. Parte de la iglesia. Parte da iglesia. ¿Eso está hablando aquí o no? Esse está papeando aqui não. Él es la cabeza. Cabeça. Y la iglesia es el cuerpo. A iglesia é curva. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Rama não pode carga fruta de su mes. Si no permanece en la vid. Si no queda de mata de así vosotros si no permanecieses en mí. Así na vosotros tampoco si vosotros no queda en mí. Si usted no permanece en la iglesia de Dios. Si vos no permaneces en la iglesia de Dios. No puedes llevar fruto. Vos no por carga fruta. Te vas a secar. Te vas a morir. Te vas a morir. Gloria. Amén, hermanos. ¿O no? Mira lo que dice aquí, hermanos, Mateo. Mateo, aquí está Visa Romana. Mateo 16. Mateo 16. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Yo trabajo para la iglesia del Señor. Trabaja para la iglesia del Señor. Con amor. Con amor. Alabanza al Señor. Yo pasé muchos años acá. Amo esta isla. Me estima isla aquí. Amo a ustedes. Me estima bozo. Amén. Pero si mañana no soy pastor más de esta iglesia. Pero si mañana no está pastor más de iglesia aquí. Yo voy a vivir a Curazao. Yo voy a vivir a Curazao. Estoy aquí porque amo a ustedes. Y porque trabajo para el Señor. Señor. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Así de tanto amo al Señor. Así de tanto me estima Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuándo puede alabar al Señor? ¿Cuánto puede alabar al Señor? Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Dice. Avisa. Jesús hablando. Jesús papeando. Y yo también te digo. Y aquí terminamos. Termina. Que tú eres Pedro. Pedro. Y sobre esta roca. Esta revelación. Aquí. Porque en el versículo 17. Jesús se preguntó qué para ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Cuánto valor tiene Cristo para usted? ¿Qué valor tiene el cuerpo de Cristo para usted? ¿Qué significa el cuerpo de Cristo para usted? ¿Cómo usted ve la iglesia? Alabanza al Señor. ¿Qué le motiva a usted? ¿Qué le motiva a usted a estar parada allí? Aceptar ser ujier. Soportar a veces tantas cosas de los hermanos. ¿Por qué lo haces? No recibes dinero. ¿Qué valor tiene la iglesia de Dios para usted? ¿Qué valor a iglesia de Dios tem ¿Qué valor tiene el cuerpo de Cristo para usted? ¿Qué valor el cuerpo de Cristo tem Alabanza al Señor. Mira lo que dice el versículo 12 de Mateo 16. De Mateo 16. Alabanza al Señor. No, 12 no. 16. Mateo 16, 16. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro. Y Simón Pedro a contestar. O mejor el 15. Vamos desde el 15. Y él les dijo. Y él avisa ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién vosotros avisa a mitad? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién a mitad para vosotros? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Qué Cristo está para vos? ¿Qué es su cuerpo para usted? ¿Qué su cuerpo está para vos? ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué iglesia está para vos? Amén. Les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién vosotros avisa a mitad? Respondiendo Simón Pedro, y Simón Pedro a contestar, y dijo, y él avisa, tú eres el Cristo, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios vivo. 17. Entonces le respondió Jesús, Jesús a contestar y avisa, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bendicionado está Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Ni carne ni sangre a revelar esta revelación aquí. Que Cristo es el Mesías. Que Cristo es el Mesías. Amén. Nosotros también nosotros no teníamos esa revelación. No estaba teniendo revelación aquí. ¿O no? No. Porque andábamos en pecado. No estaba en pecado. Adorando a imágenes. Adorando imágenes. ¿O no, hermanos? Alabanza al Señor.
Pero un día, el Espíritu Santo nos reveló esa verdad. Amén, alabanza al Señor. Que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Algunos de nosotros, o todos nosotros, lo hemos agarrado con dos manos, hermanos. Amén, cuando supimos la verdad. Amén, que andábamos mal, que estábamos de camino al infierno. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y Dios le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación de la palabra de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Redentor, que Jesús es el Salvador. Dios lo reveló, porque los otros apóstoles aún no creían que Jesús era el Mesías. Y Jesús le dice, y yo también te digo en el 18, yo también te digo, alabanza al Señor, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Es de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Amén, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Pues usted menosprecia la iglesia, usted está menospreciando a Cristo. A mí usted no me hace ningún mal, porque yo estoy en el servicio de Cristo y yo honro al Señor. Si me da dolor, al igual que el Señor, cuando veo personas menospreciando el cuerpo de Cristo. Alabanza al Señor. Eso no quita nada de mí. Eso no quita mi unción. Eso no quita mi corona. Pero sí me hace dolor. Y si a mí me hace dolor, mucho más a Dios. Porque es la iglesia de Cristo. Él dijo sobre esta revelación, sobre esta roca, que es la palabra, edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El diablo se puede levantar, el infierno se puede levantar, pero no podrá vencer a la iglesia. Alabanza al Señor. La iglesia lo guía a Dios, no el pueblo. Dios. El Espíritu Santo decide. Él habla. Él exhorta. Él toca. Él convence. Él llena. Él rompe cadenas. La iglesia es de Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Usted no puede dejar que su cultura, su educación, o cualquier cosa que usted puede tener en su vida, a estorbar, a recibir de Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo a la mujer de Sirofenicia, no puede tomar el pan de los hijos y echar a los perros. Algunos aquí volvería a casa sin bendición. ¿Por qué me habló así? ¿Por qué me habla como perro? Pero yo sé que Él es Dios. Lo que Él dice yo lo acepto. Lo que Él exhorta yo lo acepto. Porque soy parte de la iglesia del Señor. Unos días antes, Él dijo a Pedro, enfrente de todos, apártate de mí, Satanás. Pero él estaba reprendiendo al diablo que estaba usando las emociones de Pedro. Pero Pedro nos dejó decepcionar, desapuntar. Él sabía que Dios quería lo máximo para él. Por eso aceptó esa exhortación tan fuerte. Alabanza al Señor.
Porque Pedro, sin saberlo, sin quererlo, se dejó usar por el diablo. ¿Y qué quieres que Dios haga? ¿Quieres que Dios te deje ahí con la influencia del diablo sobre tu vida? ¿O quieres que Dios te muestre la verdad? ¿O quieres que Dios te revele la verdad? ¿O quieres que Dios te dice: yo quiero hacerte libre? Piensas que estás libre, pero no lo estás. Aleja de mí, Satanás. Pero después, aleluya, Dios le dice a Pedro: sobre esta roca, sobre esta revelación que tú has recibido, edificaré mi iglesia. Y Pedro a ti, a la iglesia, daré las llaves. Autoridad. Dios dio a la iglesia. Podemos estar en pie esta noche. Dios tiene mucho más que hablar, aleluya. Pero vamos a continuar, alabanza a Jesús. Oh, adora a Dios. Era basáisa que me bensaya. Urabaque baba que me bensaya. Bota luz de mi camino, mi guiador. Sempre ma primitimi cu sempre lo botei, oh mi Señor, a mi a querer paso bota mi Señor, bota mi fiel guardador, bota todopoderoso, Dios maravilloso, oh merece adoración, y tu gloria y honor pasó Saludamos a todos aquellos que están en sintonía, aleluya. Aquí en Bonaire, los hermanos Aquilino allá en República Dominicana. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Los hermanos en Curazao, Colombia, Venezuela. Cristo es mi Señor. Nuestra hermana Carolina Soft nos manda saludos desde allá en Colombia. Recibe bendición. Alabanza al Señor. Jesús es mi luz y mi salvación. Bota mi Señor, bota mi fiel guardador, bota todopoderoso, que Dios maravilloso, oh merece adoración y honor pasó. Gloria al Señor. Vamos a orar por nuestro hermano Alex, alabanza del Señor, que viaja el jueves para Holanda, para arreglar sus cosas y regresar, para vivir en Bonaire, para servir a Dios en Bonaire. No. Amén. Vamos a orar Pepe, viaje bom. Vamos a orar por él para que el viaje sea bueno. Y ven a alabanza al Señor. Para que regrese. Nos dé un man. Para que demos una mano. Ayudanza. Una ayuda. Para servir al Señor. Para servir al Señor. A mí se pronto va quién es el pastor George, alabanza al Yo Señor. le dije pronto va a ver quién es el pastor George. Gloria al Señor, aleluya. Amén, hermana. Gloria al Señor, me espera en su panta, aleluya. Más oración, hermana. Su hermana Laira. Alza tus manos. Dios, danke para Alex, Señor. Gracias por Alex. Este viaja para Holanda, Dios. Va a viajar para Holanda. Y para vivir en mi vaquinanta. Para regresar a vivir. Oh, Dios, va a cuidar, Dios ve con él y cuídalo.
Bonchón y bebida aquí, Señor Dios mío. Nada es imposible, Pablo, Señor. Del nombre de Jesús. Alexa de Momanan, Señor. Pablo, cuide, guarde. Hola, que sea de tu presencia, que sea de tu gloria. Oh Dios mío, Señor. Va permitir que un día le mirame, tata. Del nombre de Jesús. Y te voy a servidor, Señor. Y vos servidor no te caiga, Dios mío, Jehová. Del nombre de Jesús. Me te he rogado, pepida, que guardé, cuidé. Y ve que bon te se ve. Sigue obra de su vida. Tu cadera, tu maldición, ta quibra, ta detener. Y va poder y va unción. Ta descender y vivir aquí, Dios. Del nombre de Jesús. Y te pedimos, baby, que te próspero, Dios mío. Thank you, Señor. Amén. Naomi, casada y Igor con dolor de estómago. Y después esta sigue con lo cual me voy a parar, avanza Jesús. Después de sigue con lo cual con falta será servicio y el programa. Vamos a orar por los hermanos. Sabemos que Dios sana. Señor Dios de gloria. Tata por palabra da misa, Señor, con el cruz para llevarnos enfermedad, también nos pican, Señor. Tata mire Romanqui, Señor Dios, esto es lo que tiene su estómago aquí, Señor. Nos está pidiendo, vamos sane, Señor. Nos está declarando completamente sano, Señor Dios de gloria. Para medio de la palabra, Señor, nos está espera pronto de escuchar testimonio de lo que hace, Señor. Dan que nos adoramos en nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Mis hermanos se pueden sentar. Nos despedimos de todos los que nos siguen. Dios bendiga ricamente. Dios le bendiga ricamente hasta el jueves que Dios quiera. Toma mi vida, oh Dios. A ti, siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algo pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile: Señor,